El siguiente programa está patrocinado por los amigos y patrocinantes de Ministerios Antorchas de Poder. Ahora con Pastora Marilia Balas. Que yo estoy orando por, como me dijo el Señor, tú no estás orando para que pase, tú estás orando para que seas parte de la transición y entres en el mundo, porque puedes perder lo que yo tengo para ti. Si quieres la predicación de hoy, contáctanos a 714-409-7467 o a topchurch300gmail.com o envía su pedido a Antorchas de Poder, P.O. Box 70396, Riverside, California 92513. ¿A dónde dice la Biblia eso? ¿Qué dice la Biblia? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Lo que el Señor me dijo, the best is yet to come. Lo mejor está por venir. La mejor revelación está por venir. Me dice, no has escuchado la mejor revelación todavía, me dijo. Y va a ser revelación grande en boca de pequeños, de infantes, me dijo, para que vean que soy yo el que hace la obra. Mire qué tremendo. Imagínese usted que Dios empieza a dar revelaciones aquí por medio de niños de 16, 17 años que se han metido 2, 3 días en la presencia de Dios. Tal vez no se saben la hermenéutica, ni la homilética, ni toda la cosa de la ética, pero se saben la palabra de Dios. Amén. Ahora no le estoy diciendo que no estudie, tiene que estudiar, yo estudiando. Amén. Pero eso no me hace más grande que los demás. Es la presencia de Dios. Amén. Y hay una transición, diga. Esta es una transición, la transición que hubo con Jesús. Ahora quiero enseñarle otra transición que hubo. Está en el libro de Hechos 10. Y me gusta esta transición. Dice la Biblia en Hechos 10:1 que había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana. Cornelio era un soldado romano, pero él era uno de los soldados, usted sabe, de los soldados grandes. Y viene Cornelio y él es el líder de una compañía de soldados que se llamaba la italiana. Pero dice que él adoraba a Dios. Déjeme decirle algo. En ese tiempo, Roma era una nación politeísta. Eso quiere decir que adoraba muchos dioses. Tenían diferentes dioses. Pero viene Cornelio y él empieza a tener descubrimiento de que el Dios de Israel es Dios. Y empieza a dar sus ofrendas y empieza a dar sus limosnas para que construyan templos para Dios. Y eso le agrada a Dios. Entonces viene Dios y le manda un ángel con instrucciones. Y mire las instrucciones que le dice. Dice ahí que Cornelio era piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y daba muchas limosnas a los judíos y oraba continuamente. 3, como a la hora novena del día, dice claramente, vio en una visión un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio le dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han ascendido a mi memoria delante de mí. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda a traer un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro, que se hospeda en la casa de otro Simón, que es el curtidor, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablara se había ido, Cornelio llamó a 2 de los criados, a un soldado piadoso de los que constantemente le servían, y después de haberle explicado todo, lo envió a Jope. Quiero decirle algo. Cornelio estaba orando, el ángel se le presenta y le dice a Cornelio, Cornelio, ve a Jope y tráete a Pedro, a Simón, que le dicen Pedro. Él se hospeda en la casa de Simón, pero este otro Simón es Simón el curtidor, porque déjeme decirle que Dios es específico en las instrucciones que él da. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido sueños, pero Dios es bien específico en las instrucciones. Si uno le hace caso y pone atención, usted se va a dar cuenta que todo tiene un significado. Amén.
Pero usted tiene que aprender, tiene que ser como yo. Usted agarre un libro, usted póngalo al lado de su cama, y usted en cuanto nomás se despierte y usted sienta que el sueño es de Dios, escríbalo. Escríbalo. Porque muchas de las cosas que le pasa a la gente, Dios se los da a entender en un sueño, y porque no le ponen atención a los sueños, entonces se dan cuenta que ya se metieron en un relajo, en un problema, cuando en el mismo sueño tienen la respuesta. Y luego dice allí que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Mire cómo Dios está orquestando todo. Dice, a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre. Bueno, Pedro tuvo hambre en ese entonces, y fíjese que dice la Biblia que entró en un éxtasis. Un éxtasis es más que una visión. Y dice que cuando entró en esa éxtasis, dice que bajó un lienzo del cielo. Y dice que en ese lienzo había todo tipo de animales. Dice que eran animales inmundos, animales de rapiña. Y que dice que la palabra de Dios, que el Señor le dijo, que vino la palabra de Dios a él y que le dijo, mata y come. Dice que le dijo, no Señor, no voy a comer de esto porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi estómago. Entonces dice que esto sucedió 3 veces. Y dice que cuando terminó de tener esa visión, dice que cuando terminó de tener esa visión, dice que en el verso 15, 10-15, de nuevo por segunda vez llegó la voz, lo que Dios le había dicho, lo que Dios le dijo, lo que Dios ha limpiado no lo llames impuro. Y dice, y esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido. 17. Mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían venido con Cornelio, dice, estaban preguntando si esa era la casa, y estaban en la puerta, llamando, preguntaron, y si se hospedaba ahí Simón, el que también se llamaba Pedro. 19. Mientras Pedro meditaba, él estaba orando sobre la visión, el Espíritu Santo le dijo, mira, hay 3 hombres que te buscan, levántate pues, desciende y no dudes en acompañar, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió y se fue con ellos. Se fue con ellos. Mire cómo Dios va preparando. Pero cuando va a haber una transición, usted tiene que tener el oído bien abierto y conectado bien con Dios. If you don't want to miss it, si usted no quiere perder lo que Dios tiene, más le vale que usted ore y que ayune. ¿Sabe que empezaron a burlarse porque yo les decía que aquí oramos y ayunamos, y porque oramos en la madrugada 2 horas? Dijeron, ay, tú oras más que Jesús. ¿Te crees mucho porque oras? No. El problema no es que yo estoy orando como me dijo el Señor, tú no estás orando para que pase, me dijo. Tú estás orando para que seas parte de la transición y entres en lo nuevo, porque puedes perder lo que yo tengo para ti. Porque mucha gente anda buscando afuera lo que Dios ya nos dio en oración. Es increíble ver que lo que se mueve aquí, donde yo he ido a lugares porque el Señor me ha dicho, ve acá, ve allá, muévete acá, muévete allá. Y cuando me muevo, está moviéndose lo mismo que se está moviendo en la oración de la madrugada aquí, como confirmación de lo que Dios está haciendo. Uno tiene que estar conectado, porque Dios le va a decir, sí, es así, mija, es así. Y luego dice allí que se fue con Cornelio. 24. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y sus amigos íntimos. Mira, ahí tenía todo un discipulado ya esperándole. Y luego dice, sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo, se postró delante de él y lo adoró. Mas Pedro, levantándolo, le dijo, poniéndole en pie, le dijo, no me adores, yo soy hombre. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Y les dijo, ¿sabéis aún que es ilícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo? Pero Dios me ha mostrado que ningún hombre debo llamarlo inmundo o impuro. Por eso fui cuando fui llamado. Entonces viene Cornelio y le empieza a decir lo que él pasó, que estaba orando, que el ángel le apareció. Entonces viene Pedro y le empieza a hablar la palabra de Dios. Quiero decirle algo. Jesús le dijo a Pedro algo. Le dijo a Pedro, Pedro, a ti te daré las llaves del reino. ¿Verdad que sí le dijo?
Y todo lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, Cornelio necesitaba que el evangelio se le fuera presentado a él. Escúcheme lo que le voy a decir. Los ángeles no tienen la vía legal para presentarnos el evangelio. El evangelio tiene que ser presentado por un discípulo de Jesús. Porque el ángel visitó a Cornelio, pero no le dijo cómo acercarse y cómo se llama aceptar a Cristo. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Tenía que venir Pedro. Y por eso fue que lo mandaron a llamar a Pedro. Y cuando Pedro llega, él abre la puerta a los gentiles para que el evangelio sea predicado a los romanos. ¿Sí me entiende? Aunque el apóstol que le predicó a los gentiles no fue Pedro, fue Pablo. Pero Pedro era el que tenía la llave, porque a él se la dio Jesús. En otras palabras, si Pedro no le abre la puerta, Pablo no entra. ¿Sabe que hay llaves que nosotros tenemos que son necesarias para abrir la puerta a la futura generación? Tenemos que abrir la puerta a la futura generación de esto que viene. A mí el Señor me dijo mi llamado. Me dijo cuál era mi llamado. Me dijo, tú eres un Mardoqueo, me dijo. Te he llamado para preservar esta generación. No hay joven que cuando yo predique no sea afectado por la unción del Espíritu Santo y su corazón se ha cambiado. Yo he visto jóvenes, hasta niños de 2, 3 años. Desde que yo comencé, los niños estaban perplejos delante de la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios, bautizados en el Espíritu Santo. Y el Señor me dio esa llave. Pero esa llave no solo es para mí. Esa llave es para que los jóvenes también ayuden a otros jóvenes. ¿Sí me entiende? Y luego dice allí que le dice todo el mensaje del evangelio, 44. Mientras Pedro aún hablaba, dice, hablaba la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar el nombre de Dios. Entonces Pedro dijo, pues ¿acaso alguien puede negarles para que sean bautizados en agua? Han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros, y mandó que fueran bautizados en el nombre del Hijo de Jesucristo. Entonces les pidió que se quedara con ellos unos días. Mire, yo no sé qué es lo que va a venir. No sé qué es lo que va a venir nuevo de Dios. Pero sé que eso nuevo que viene va a alinear todas las iglesias para que se quiten las divisiones de quién tiene más y quién tiene menos. De que yo soy del ministerio tal y aquel es del ministerio tal. De que mi apóstol es este y que el apóstol aquel es este. Porque Dios no viene por una iglesia dividida, viene por una iglesia unida. Sé que lo que va a venir no va a importar, aquí como dice, ni hombre, ni griego, ni esclavo, ni libre. Tiene que venir eso. Dice que Pedro se asombró que cayera sobre los que estaban escuchando la palabra. ¿Sabe por qué? Primero, porque eran gentiles. Segundo, porque no eran circuncidados. Mire qué tremendo. Y mire lo que pasa después de que el Espíritu Santo les cae y los bautiza. En el 11, los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también a los gentiles les había recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que estaban de la circuncisión, ¿qué dice? Le aplaudieron. ¿Qué dice ahí? 2, le reprocharon.
se enojaron. Diciendo, tú entraste en la casa del incircunciso, comiste con ellos. Mire, les valió que el Espíritu Santo se haya derramado sobre ellos y que Dios los haya salvado. A ellos les importaba una sola cosa: ellos no son de los nuestros. ¿Usted cree que esa es una actitud de Dios? Y ese era el pueblo de Dios, el encargado de que el reino de Dios se propagara. ¿Sabe con los nuevos quiénes no van a estar felices? Los viejos. Imagínese usted, hermano. Yo no sé cómo va a ser, pero ahí no va a importar que hayan negros, chinos, blancos, negros. Ahí no va a haber. Imagínese usted una iglesia donde todos adoremos a Dios. Porque la palabra de Joel se va a cumplir, donde dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones, dice, y vuestros viejos, dice, soñarán sueños. Y mire, yo había escuchado que decían: los viejos van a soñar sueños, ay, van a dormir, van a soñar sueños. El Señor me dijo: no, eso no quiere decir eso. Me dijo: qué bueno que yo hablo con Dios. Me dijo el Señor: eso no quiere decir eso, que los viejos van a estar ahí todos soñolientos. No, me dice. Eso quiere decir que los viejos van a tener ganas de emprender algo nuevo, de hacer algo fresco. Van a tener ganas de levantar espada, van a soñar y van a decir: yo también lo puedo hacer, como Caleb. Dice que cuando conquistó la tierra tenía 85 años y le dijo a Josué: dame la tierra que me corresponde, yo voy a derribar a estos gigantes, porque cuando salí de Egipto tenía 20 años, pero ahora siento la misma fuerza de un muchacho de 25. Wow, imagínese usted. Su abuelita ahí de 85 años también guerreando con el Espíritu como usted, porque le cayó la presencia de Dios. No es que los viejos van a estar soñando sueños de que no, eso lo están haciendo ahorita los viejos. Amén. Pero sueños es deseo, anhelo de encontrar lo nuevo y lo fresco. Eso quiere decir que soñarán sueños. Amén. Y luego dice ahí que se molestaron. 4. Entonces Pedro, ¿qué dice ahí? 4. Comenzó a explicarles en orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y me vino un éxtasis. Y empezó desde el principio. ¿Sabe usted? ¿Sabe usted, mi hermano, por qué se critica mucho a los pastores que Dios está usando en milagros y prodigios? Porque no les han explicado cómo va la onda. En vez de estar viendo en la internet lo que tiene de malo el pastor Julano de tal, busquen lo que tiene de bueno. Y en vez de tener envidia, comience a preguntarse: ¿cómo lo obtuvo para que yo también lo tenga? Nosotros tenemos que tener una buena visión. Si queremos entrar en la transición que Dios tiene para nosotros, nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Tenemos que salir de la mente negativa, de la mente de esclavitud, de la mente de mediocridad, de la mente de solo Julano de tal lo puede hacer. Porque le voy a decir qué es lo que viene. Dios ha estado preparando su pueblo para algo nuevo y fresco. Yo di una profecía hace 8 años y cuando di esa profecía nunca más me volvieron a invitar a esa iglesia. Como que no les gustó. Pero la profecía fue bien simple: las estrellas se van a morir y Dios va a levantar un pueblo que va a brillar completo. No les gustó la profecía. En el año de 1900, no le voy a decir desde dónde está viniendo transición de Dios, pero en el año 1900 vino una transición de Dios que cayó en Azusa, donde todos comenzaron a hablar en lenguas. Estuvo tan fuerte eso, que dice que llegaron los bomberos, porque miraban que habían llamas de fuego adentro del lugar donde estaban orando. Era un barn,
No era ni siquiera una iglesia, era un barn. ¿Cómo se dice un barn? Una granja donde estaban ellos orando. Era en una granja, no era en una iglesia, era en una granja donde se habían reunido un grupo de hermanos que tenían el deseo de orar. ¿Sí me está entendiendo? No fue en una iglesia, no fue con un grupo de pastores, no fue con un grupo de apóstoles. Fue en una iglesia con un pueblo que tenía necesidad de buscar algo nuevo de Dios, algo fresco. Y dice que todas las noches se reunían, dice, con sus quinqueles de noche, porque no había luz. Y dice que llegó la presencia de Dios, llegaron los bomberos porque pensaban que se estaba quemando, porque miraban fuego encima, y lo que pasó que empezaron a hablar en lenguas. Dice que cuando llegaron los bomberos encontraron gente en el techo, no saben cómo se subió ahí, pero que por la presencia de Dios se habían subido. Había una morenita que tocó el piano y ella nunca había tocado el piano, pero empezó a tocar el piano y empezó a cantar. Imagínense lo nuevo, lo asombroso. Amén. Pero después de eso vinieron otras transiciones. Una de las transiciones que vino fue el movimiento de los profetas. En el año de 1980 empezaron a profetizar donde no existía la profecía. En ese año comenzaron a danzar, a hablar en lenguas, a moverse en el espíritu. Llegó el vino del espíritu, cosa que algo que Dios empezó a restaurar. En el año de 1990 empezó lo que le llamamos el ministerio apostólico. Empezamos a ver lo que era el ministerio apostólico. Y ahora podemos entender lo que son los 5 ministerios: el ministerio del maestro, el ministerio del evangelista, el ministerio del pastor, el ministerio del profeta, el ministerio apostólico. En el año de 1980, usted no podía hablar mucho de que usted era profeta, porque lo iban a colgar. Ahora es más aceptado. ¿Por qué? Porque ahora se ha enseñado, hay escuelas proféticas que han entrenado a los profetas. Y ahora estamos viendo que hay diferentes niveles de profecía, hay diferentes niveles proféticos. Amén. Que hay atmósferas proféticas, cosas de que no se hablaba. Amén. Ahora se está entendiendo un poquito más lo que quiere decir el ser apóstol. Muchos llegaron a ser apóstol, ni siquiera sabían qué significaba ser apóstol. Ahora se está moviendo el ministerio apostólico. Pero cuando usted mira para qué son esos 5 ministerios, dice que es para el entrenamiento y el equipamiento de los santos. Y ahí dice, para toda buena obra. ¿Qué es lo que viene ahorita? Viene un derramamiento del Espíritu sobre todos los santos, donde todos los santos van a hacer la obra. Todos los santos van a hacer la obra. Tiene que haber un entrenamiento para todos los santos a través de los 5 ministerios. De los 5 ministerios. Cuando el Señor me dijo a mí, tu llamado es profético, tienes que buscar una persona que te entrene en lo profético y en lo pastoral. Y empecé a orar. Y oré 5 años para que Dios me diera una mentora que se moviera en lo profético y lo pastoral. Porque en el ministerio donde yo estaba, no creían en el ministerio pastoral de la mujer. Entonces, ¿cómo iba a ser yo entrenada en lo pastoral si no creían en ello? ¿Sí me entiende? Hasta que Dios vino y me dio ese manto, y ahora sé cuál es mi llamado. Ahora puedo saber qué es lo que Dios me ha llamado en el ejército de Dios. Pero hay mucha gente creyéndose lo que no es. Hay profetas que están de pastores. Hay evangelistas que están de pastores y no son llamados a pastorear. Tremendo, ¿eh? Pero cuando este movimiento de Dios venga, va a venir a poner en regla quién es lo que es. Porque quién es se va a saber. Como dicen en mi país, el que es perico es verde donde quiera. Usted va a saber su llamado, para qué fue llamado, cuál es su territorio y qué es lo que usted debe de hacer. Porque Dios nos está entrenando para ese tiempo. Ahorita lo está empezando usted con su casa. Mire, ahorita yo estoy feliz, contenta, porque muchas hermanas están teniendo problemas. Y me dicen, pastora, tengo que ayunar porque en mi trabajo, fíjese que hay una señora que está haciendo brujería. Es que ahora el diablo no está escondiendo.
Ahora el diablo usted sabe, ya que las brujas no tienen miedo a andar con sus amuletos y decirle, mire, te va a pasar esto, porque esto, que el otro. Y echan sus polvos, ya no tienen miedo, ya no se esconden. Los que son de la secreta son los cristianos. Entonces Dios está dejando que usted sea arrinconado entre el mar rojo y los egipcios. Y ahí usted va a tener que aprender a clamar y esperar, porque Dios le va a abrir el mar. Y ahí se van a dar cuenta que usted es del pueblo de Dios. No va a haber otra. Le dice yo, Señor, porque yo estoy viniendo a orar y no mucha gente me viene a apoyar. Y me dijo el Señor, no te preocupes. Aún un gato cuando lo acorralan sacan las uñas, me dijo. Deja que los acorralen. Y ahí sí van a venir y te van a decir, enséñeme a orar, pastora. Enséñeme. Amén. Mira, ahorita, gloria a Dios, se nos está llenando la mañana de oración. Están viniendo, hermanas, ahora va que sí. Están viniendo porque se están añadiendo. Le digo, gracias papá. Ahora solo me dijo el Señor, ahora tienes que orar para que pasen de la transición de dame a conquistar. Porque el Señor me dijo, tienen fe para aguantar, pero tienen que tener la fe para conquistar y retener. Es diferente. Usted no quiere ser sobreviviente solamente. Usted quiere ser ¿qué? Victoriosa todo el tiempo. ¿A que sí? Espero que usted no quiera ser solo sobreviviente. Aquí estoy bajo ataque. No. Usted tiene que decirme, hermana, yo tengo al diablo debajo de mis pies y su cabeza la tengo aquí. Y si me quiere hablar la próxima vez, le voy a escribir una nota en mis zapatos, porque tiene que aprender a leer debajo de mis pies. Amén. Usted tiene que creer esa palabra. Cierre sus ojitos y dígale, Señor, gracias por la transición. Sé que me estás llevando, Señor, una transición. A través de una transición, dame la mente de guerrera. Dame la mente de guerrero. Señor, yo declaro que yo voy a tomar la tierra prometida por la fuerza, porque tu Espíritu Santo está conmigo y me ha hecho un arma poderosa en tu mano. En el nombre poderoso de Jesús, renuncio a la mediocridad, renuncio a toda pasividad y declaro, Señor, que un espíritu de guerra está sobre mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. La siguiente semana en nuestro programa. Valió la pena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, sufro dolores de partos. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Como mamá espiritual suya, yo sufro dolores de parto hasta que Jesús se ha formado. Eso va para aquellos que vienen a la iglesia y no creen en la maternidad y la paternidad espiritual. Porque si usted no puede creer en la paternidad espiritual, que usted tiene que someterse a una madre, a un padre espiritual, va a ser bien difícil que Cristo sea formado en usted. La fe y su poder es un libro que enseña cómo tener acceso a los beneficios del reino de Dios, escrito por pastora profeta Marilia Balas. Ordenar su libro hoy, el costo es $17. Si quieres la predicación de hoy, contáctanos a 714-409-7467 o a topchurch300gmail.com o envía su pedido a Antorchas de Poder, P.O. Box 70396, Riverside, California 92513. El siguiente programa está patrocinado por los amigos y patrocinantes de Ministerios Antorchas de Poder.